estamos hablando todo este mes de este tema de maltrato y por eso es que quiero entonces aprovechar para que hablemos entonces de tres claves, ¿sí? Del tema de hoy, que es: corregir es sinónimo de educar. Digamos que qué importante es hacer un recorrido rápido de todo lo que hemos aprendido durante estos días. Y es que vimos que respondimos la pregunta: ¿se puede ejercer autoridad y respeto sin maltrato? Después respondimos la pregunta: ¿corregir es sinónimo de irrespetar? Respondimos también la pregunta: ¿los niños necesitan la chancleta, la palmada? Y finalmente, la semana pasada hablamos de: si no corrijo, mis hijos se vuelven unos delincuentes. Y ahora los niños y adolescentes serán una generación de cristal. Todas esas preguntas las hemos respondido en este espacio que encuentras disponible para que accedas a esos espacios si no pudiste verlos en vivo. Entonces va muy alineado lo que vamos a hablar hoy: es corregir es sinónimo de educar. Digamos que me gustaría abrir con algo, y es que tendemos a ver a veces la crianza como si fuera algo digamos, muy similar a cómo se dan las cosas en una escuela militar, en una academia militar, ¿sí? Que básicamente es, entonces, a los gritos, ¿no? A los castigos, un trato súper fuerte, ¿sí? Sin darle importancia a conectar, ¿sí? Entonces, qué importante es tener esto presente, porque pues, a la hora de la verdad, digamos que hasta qué punto vemos corregir como un trato fuerte o hasta qué punto lo vemos como algo más educativo, ¿sí? Es decir, la semana pasada justamente respondí la pregunta de si corregir es sinónimo de irrespetar, para que conozcas la otra cara de esta situación. Pero ¿cómo podemos hacer que corregir sea sinónimo de educar? Porque muchas veces tendemos a pensar que cuando no hay gritos, no hay palmadas, no hay castigos, entonces: Gina, ¿me estás diciendo que no corrija a mis hijos? No, al contrario, es importante corregir, sí, pero dentro de un marco del respeto, ¿sí? Dentro de un marco del buen trato, ¿sí? Educar, sí, pero sin dolor. ¿Por qué? Porque el cerebro no aprende, ¿sí? Es importante tener eso presente. Entonces, clave número uno: la infancia, adolescencia no aprende a las malas, ¿sí? Digamos que qué importante es que tendemos a decir: ay, quiere que le dé una razón para llorar, ay, pero es que no llore, que no es para tanto, ay, ya se le pasará al niño. Y digamos que creemos que a las malas esos hijos van a aprender, ¿sí? Creemos que a las malas simplemente van a poder hacer las cosas, van a poder obedecer, ¿sí? Y ya hemos hablado muchas veces que es peligroso que busquemos esa obediencia ciega, ¿sí? Porque a la hora de la verdad eso desconecta por completo, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente, porque pues, a la hora de la verdad no nos ayuda en nada, ¿sí? En nada. Entonces, básicamente, ahí qué es importante. ¿Hasta qué punto yo tiendo a usar el método de las malas para que aprenda? ¿Sí? El cerebro, lo dijimos ahorita, no aprende cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, ¿sí? Porque se genera miedo, inseguridad, y se activan los centros más bajos de ese cerebro. No podemos poco a poco ayudarlo a subir la escalera en ese cerebro y que en algún momento cree esas conexiones y poco a poco aprenda a activar esta zona prefrontal, que es la que le enseña a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto hacemos eso todo el tiempo, o algunas veces o siempre, porque aprenda? La pregunta sería: ¿que aprenda a qué? Que aprenda a sentir miedo, ¿sí? Que aprenda a sentir inseguridad, que aprenda a sentirse amenazado, en peligro, que aprenda que mamá grita, mamá pega, papá pega, y que así es que me educa, porque en realidad eso es lo que aprende, ¿sí?
no aprende. Si tú le dices que tienda la cama, con esos malos tratos no lo va a aprender. Si quieres que haga las tareas con esos malos tratos, no lo va a aprender, ¿sí? Y es importante ser conscientes de esto, ¿sí? Es muy importante, porque a las malas básicamente es ponernos en ese estilo de crianza autoritario donde adulto está aquí arriba, ese hijo o hija está aquí abajo. Entonces, como el adulto soy yo, tú me tienes que obedecer, lo quieras o no lo quieras, te guste o no te guste, ¿sí? Y ya hemos hablado antes, pero importante recordar que a veces caemos en, no, es que si no aprende a las buenas, aprende a las malas, porque le decimos la indicación una vez, dos, tres, explotamos, pero tal vez sería importante ver, ok, no lo hace por manipularme, no lo hace porque no quiera, tal vez la instrucción no está siendo clara para su edad, tal vez es demasiado complejo el lenguaje en el que se le estoy diciendo, tal vez si en lugar de decirle no hagas tal cosa, sino más bien hablarle en positivo, haz tal cosa, sería más sencillo, ¿sí? Porque si le genero miedo, entonces no va a estar como abierto para sensorialmente todos sus canales disponibles a estar receptivo conmigo. Porque tal vez no hay contacto visual de mi parte, no hay presencia plena, no hay contacto físico, no hay un momento así de lúdica o de juego en el que en realidad conectemos y me dé cuenta si comprendió o no lo que le dije, ¿sí? O qué fue lo que comprendió, qué parte comprendió y qué parte no, y repasar, ¿sí? Porque creemos a veces que una vez y es suficiente ya para que tienda la cama cuando se lo dije. 3 años. Digamos, es importante ser conscientes de eso, ¿sí? A las malas no aprenden. Clave número 2, entonces. Corregir, sí, pero desde el respeto. En días anteriores hablábamos de que si corregir era sinónimo de irrespetar, que eso lo puedes ampliar ahí, pero digamos que es importante. ¿Cómo puedo corregir desde el respeto, Gina? Identifica en qué etapa de desarrollo está tu hijo. Tiene 7 años, tiene 5. Busca en internet características del desarrollo de esa etapa, de esa edad, ¿sí? ¿Qué te dice? ¿Sí? Consulta expertos, ¿qué te dicen, digamos, los pediatras? ¿Qué te dicen en nutrición? ¿Qué te dice el psicólogo? ¿Sí? Preferiblemente que estén alineados a no solo a psicología infantil, sino a una crianza respetuosa, para que vaya muy alineado a lo que estamos hablando el día de hoy. Y es, ok, ¿cómo puedo corregir desde el respeto? Ok, ¿en qué etapa de desarrollo está mi hijo? ¿Cuáles son esas características de su pensamiento, de sus emociones, de su organismo físico, ¿sí? De su fisiología, cómo funciona a nivel interno, de su comportamiento, ¿sí? Porque a veces uno tiende a comparar, a juzgar, a criticar, a todas esas cosas que en muchos momentos yo te he dicho que son obstáculos que lo alejan y desconectan por completo a esos adultos de esos hijos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo corregir también desde el respeto? Que haya contacto visual cuando le das una indicación. Y no ser tan protocolario o tan extenso al decir las cosas, ser concreto. Y preferiblemente usar recursos visuales cuando desees darle alguna indicación o un comando. Gina, deseo que organice su cuarto. Ok, ¿a qué nos referimos con que organice su cuarto, mamá? Gina, quiero que tienda la cama, que la ropa sucia vaya en la canasta y que los útiles escolares estén guardados dentro del morral o en el escritorio y no por ahí regados, ¿ok? Esas 3 indicaciones, colócalas con imagen, preferiblemente tu hijo haciéndolo, y con una descripción abajo de cada una y que diga de título principal, organiza tu cuarto, ¿sí? Y no es que cuando lo haga lo premio, cuando no lo haga lo castigo, no, porque eso no es respetuoso.
Queremos que se genere ese logro interno o esa motivación intrínseca en tu hijo cuando se dé cuenta soy capaz, ¿sí? No hacerlo porque mamá me dio algo o lo hace simplemente porque me da miedo que mamá me quite, no sé, me quite el programa favorito mío, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. ¿Listo? Clave entonces número 3. Corregir no desde el grito, castigo, golpe, humillación, etcétera. Digamos que eso no lo voy a ampliar mucho porque lo hablamos hace unos días, pero ¿qué es importante? Seamos conscientes, ok, ¿hasta qué punto veo corregir como un sinónimo de un trato fuerte, un trato autoritario, ¿sí? Un trato que simplemente me desconecta de mi hijo? Sería importante entrar a reflexionar sobre ello, ¿no? ¿Hasta qué punto entonces ese método correctivo simplemente es por forjar mi autoridad de adulto con mi hijo, pero haciéndolo sentir mal? Yo tengo que hacer sentir mal a mi hijo para que aprenda, no, ya aprendimos hoy que no. Y lo hemos aprendido en muchos espacios este mes, que puedes revisar. Pero en realidad, ¿por qué creemos la loca idea de que haciéndolo sentir mal va a aprender a hacer las cosas bien? Qué diferente sería que le dijéramos las cosas bien para que hiciera bien las cosas, ¿sí? Sabiendo que no es que se lo diga una vez y ya lo va a hacer, porque así no funciona. Incluso pensemos, ¿cuántas veces no te ha pasado a ti que tu pareja en tu trabajo te dicen muchas veces una indicación y como no es clara la indicación para ti, terminas cometiendo la misma equivocación porque no quedó claro, ¿sí? Entonces es súper importante tener eso en cuenta. ¿Listo? Son obstáculos que solo nos alejan, nos desconectan de esos hijos, ¿sí? ¿Cuántas veces, por ejemplo, lo has gritado, lo has castigado, lo has humillado, lo has golpeado, para que las medias las guarde con el resto de la ropa sucia? Gina lo grito, ahí ya se asustaba, lo coge y las guarda, pero luego vuelve y se repite. Todos los días es la misma historia. ¿Por qué? Porque le dijiste no pongas las medias en el suelo, pero no le dijiste dónde sí ponerlas. Y así es, ese es un ejemplo de muchos. ¿Sí? Entonces, a la hora de la verdad, tendemos a generarles miedo, a impedirles que expresen sanamente sus emociones, a forjar esa autoridad desde el trato fuerte y autoritario, desde esa crianza autoritaria. Y esa crianza autoritaria es diferente a la autoridad que puedo tener en la crianza. La autoridad la puedo tener, sí, teniendo límites claros y firmes, y cuando no se cumplan, ok, recordar el acuerdo y decir, bueno, hijo, recordar esa consecuencia natural que va a pasar. Te dije que salieras con la chaqueta porque estos días estaba lloviendo mucho. No saliste con la chaqueta y te mojaste. Yo sé que eso es difícil para ti. ¿Cómo te sientes con eso? No, me mojé, me siento enfermo. ¿Qué vas a hacer la próxima vez? Cuando salga y el cielo esté gris, me voy a poner la chaqueta para no mojar. ¿Okay? Teniendo en cuenta que, ok, ciertas cosas que impliquen su seguridad, pues no van a ser negociables. Pero cuando son cosas distintas como el orden de su cuarto, sus hábitos de estudio, cómo se comporta en casa, ahí es importante, ok, poner cuáles son los límites que se negocian y cuáles no. Ah, mira, no, cuando nos puedes atentar contra ti mismo, contra otros, esto va a pasar si lo haces, ¿sí? Y no tanto que lo vaya a mandar a un rincón o a su cuarto solo, no, sino en reuniones familiares, por ejemplo, establecer qué pasó, porque no pudo guardar esa semana las medias donde le dije, ¿sí? También revisar, ok, cómo estuve esa semana, porque puede que haya algo adentro de esa semana que
haya impedido que se haya podido conectar conmigo para seguir esa indicación. Puede que haya una situación que haya cambiado dentro de su vida y no me he dado cuenta, y ahí simplemente está manifestando su dificultad de adaptarse, ¿sí? Entonces, la idea no es que corrijamos sí o corrijamos no. Sí se puede, sí es recomendable corregir, pero hacerlo desde el respeto, no hacerlo desde los malos tratos, ¿sí? No hacerlo desde la seguridad, no hacerlo desde la desconexión, ¿listo? Hacerlo desde esa protección, esa seguridad, esa conexión, no desde esa desconexión, miedo, peligro, amenaza. ¿Listo? Entonces, qué importante es tener esto presente. Cuéntame en comentarios. ¿Corregir es sinónimo de educar? Conversemos sobre ello. Voy a estar leyéndote. Y recuerda, puedes inscribirte a la clase gratis del maltrato a la crianza positiva. Aquí abajo te dejo todos los detalles y nos vemos ahí. Bueno, entonces, muchas gracias por haber estado el día de hoy en este espacio. Recordemos que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Un abrazo. Chao.